Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí en Con Mirada de Mujer a través de la Radio Universidad Central. Estamos muy contentas por reanudar, ¿verdad?, nuestro ciclo. La semana anterior ya estábamos comenzando una nueva temporada, la 9ª temporada de nuestro espacio. Estuvimos con Sofía ahí recordando algunos momentos significativos de todo este proceso y bueno, ha pasado harto tiempo. Yo quiero rectificar algo, porque yo dije la semana pasada que estábamos acercándonos a los 200 capítulos, ajá, pero la verdad es que yo me confundí porque, claro, son como 150 y algo más de entrevistadas que algunas se han repetido, pero la verdad es que llevamos 240, si no me equivoco, que David me rectificó después, 245 programas. Ah, pero lo superamos por mucho, entonces. Es harto más, pero no sé si lleguemos a los 300 este año, porque hay que contar las semanas, no creo que lleguemos. Pero bueno, aquí las ganas estamos. Están igual. Ustedes han escuchado ya a Sofía. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Alejandra, muchas gracias por una semana más de Con Mirada de Mujer. Estoy bien, me duele un poco la cabeza para ser transparente con nuestra audiencia, ya, pero bien, aquí contenta. Además me gusta mucho el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que eso me tiene muy emocionada. Y sobre los 240 capítulos, claro, quizás no lleguemos por semana a los 300, pero las ganas están. Que se sepa, que las ganas están. Queremos aprovechar también, ya que hemos escuchado aquí su voz, saludar a Francisco Saavedra, quien se integra al equipo de la Radio Universidad Central. Francisco también es un egresado titulado de nuestra Casa de Estudios de Periodismo. Participó en el primer tomo de Con Mirada de Mujer, escribiendo ahí, no sé, estabas en segundo, parece, segundo año de periodismo, imagínese. Y ahora ya está aquí. Estamos conquistando el mundo igual. La gente salía de la central, egresados y egresadas de la central, estamos como conquistando el mundo. Saludar a David Valenzuela también, por supuesto, titulado también de nuestra carrera. Así que, Francisco, que te vaya muy bien. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y él nos dice que llevamos este capítulo en el 246. Así que muy bien. Qué honor. Bueno, vamos a tener esta semana, como bien dijo Sofía, un tema muy interesante que a nosotras que somos humanistas y nos gustan las letras, disfrutamos hablar de libros, ¿no? Y de devorar los libros en general. Cuesta un poco con nuestros estudiantes, confesémoslo. Sí. Pero y pasa que, bueno, también lo vamos a hablar ahora con nuestra invitada, que el tema del cambio de plataformas también nos ha hecho quizás distanciarnos un poco de los libros. Como sí. O leer de manera distinta. Sí. Bueno, abril se reconoce o se ha dado también por el mercado más fortaleza a los libros a raíz de que el 23 de abril es el día que se reconoce como el Día del Libro y bueno, hemos querido empezar esta temporada formalmente con nuestra invitada de hoy. Queremos dar la bienvenida a María Eugenia Lorenzini, quien es fundadora y directora de Editorial Forja. María Eugenia es profesora de castellano, además es magíster en administración y es escritora. Vamos a conversar de su vida, de lo que le ha impulsado a crear esta editorial y también de su última publicación, El silencio de Irene. María Eugenia, muy bienvenida a nuestro espacio aquí con Mirada Mujer. Gracias Alejandra, gracias Sofía. Para mí es un honor y les agradezco mucho haberme invitado a este programa. Y bueno, quiero saludar también a todos los auditores de Radio U Central.
Sí. Bueno, habíamos tenido a María Eugenia en otra oportunidad. Sí. Tenemos una relación de varios años. Pero estuvo con nosotros en un programa, pero ya hace un tiempo, creo que fue el 2022, cuando todavía a veces teníamos programas grabados o retornando a la presencialidad, pero ahora ya te tenemos aquí físicamente. Y bueno, te conocemos ya de un par de años, del 2018, más que un par, cuando publicamos el primer tomo de Con Mirada de Mujer. Y ahí nos conocimos también a través de el profesor Sergio Campos, que nos hizo el vínculo, ¿verdad?, cuando él era decano de la Facultad de Comunicaciones. Así que, María Eugenia, nos hemos aprendido a conocer, a relacionarnos y a querer también la editorial que tú diriges. Gracias. Mira, ¿qué te voy a decir? Yo me siento súper orgullosa, por ejemplo, de haberles publicado los 3 tomos de Con Mirada de Mujer. Para quienes escuchan el programa, no sé si todos los habrán leído, pero realmente son unos libros preciosos que no solo nos entregan mensajes de algunas mujeres que estuvieron aquí con ustedes, sino que además dibujos muy lindos de ilustradores, de pintores de la misma universidad. O sea, creo que el equipo que ustedes han conformado es realmente espectacular. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Si ustedes me tienen cariño, yo les tengo mucho más cariño todavía. Sí, es verdad, por ahí, por el 2018. Más, porque el 2018 lanzamos el primero, tenemos que haber conocido a María Eugenia en 2017. Entonces, sí, por eso les digo que hace varios años. Hartos años. Hoy, hartos años. Bueno, han sido 2 capítulos de recordar el paso del tiempo, así que seguimos en la misma línea. Sí, 7 años entonces. Sí, pues 7 años, por eso. Sí. Y como bien trabajando juntas, no, mira, no sé, no nos remontemos tan atrás, por favor. Si estamos bien así. No, pero es verdad lo que dice María Eugenia, que ha sido bonito, porque efectivamente vieron... Editorial Forja vio nacer el primero de los volúmenes de Con Mirada Mujer, vio el segundo y después vio el tercero. Entonces ha sido una relación donde también, yo creo que María Eugenia, no sé, confírmame, pero un poco autorreferente el comentario, pero has visto crecer los libros, de partir de la primera versión donde estábamos más inexpertas haciendo esto, donde teníamos un equipo que era más estudiante además, a esta ya última que ya sabemos bien cómo editar, dónde poner el ojo, ese tipo de cosas. Oye, pero igual el nivel de los libros siempre fue muy bueno. A mí me sorprendió muchísimo porque yo edité personalmente desde el primer ejemplar de Con Mirada de Mujer y claro, siempre hay que hacer edición, corrección, etcétera. Pero yo felicito a la universidad por el nivel de sus alumnos, de los egresados, de todos quienes participaron en ese libro. Como te digo, no solo por esas preciosas ilustraciones, sino que por los textos. Estaban en general todos súper bien. Siempre se hacen arreglos y cosas, pero fue muy sorprendente para nosotros darnos cuenta y recibir un libro que venía tan bien estructurado, tan bien organizado, con un buen lenguaje. De repente habían cosas que incluso súper poéticas, con una prosa muy, muy bonita. Entonces, créanme que ha sido un agrado. Palabra que qué cierto. bueno. Qué honor. Sí, para nosotros también ha sido súper significativo. Y bueno, y confesamos al aire de que también seguimos con este proyecto de Con Mirada de Mujer también para no perder más, para tener entrevistas, para tener conversaciones con diversas mujeres que pueden ir eventualmente en nuevos libros, ¿no? Siempre pensamos eso con Sofía. Sí, siempre está ahí... La intención. Claro. El deseo. El deseo. Sí. Pero bueno. Oye, María Eugenia, y tú que hablabas esto de los libros y que has tenido, bueno, editas también, es parte de tu rol en la editorial, es como el ojo de la profesora de castellano. Yo sé que hace tiempo que no haces clases, pero hay un perfil, ¿no? En esto de amar el lenguaje, de preocuparse por la comunicación. ¿Cómo fuiste derivando desde ese mundo, quizás con los estudiantes, hasta finalmente expresar a través de los libros, ¿no? Mira, la verdad es que yo entré a estudiar pedagogía en castellano más que por mi deseo de ser profesora propiamente tal, porque quería justamente aprender literatura, aprender el lenguaje, conocer el lenguaje en profundidad. Y
eso yo creo que me sirvió muchísimo. Ahora, igual después me puse a trabajar, a hacer clases y yo siempre digo que la pedagogía me atrapó durante mucho tiempo. Me atrapó porque me encantó esto de estar con alumnas y eso hizo que me alejara de la escritura y de la literatura propiamente tal. Pero ya cuando estaba dando clases, di clases en un liceo, en el liceo número 1 de niñas un buen tiempo, empecé a hacer talleres literarios, ¿ya? Con ellas. Y ahí retomé y empecé lo que yo siempre había querido, que era comenzar a escribir y a escribir en serio, ¿ya? Partí escribiendo unos cuentos que mandé a unos concursos de mujeres profesionales y de negocios y me fue súper bien, me gané siempre el primer premio y el segundo premio en otra publicación, se hicieron 3 y ahí yo dije estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo en serio y comencé a escribir lo que creí que iba a ser mi 4º cuento y terminó siendo una novela. ¿Ya? Y esa novela se llama Después de ayer, ¿ya? Después de ayer comenzaron a darla en colegios porque es la historia de 4 adolescentes que estudian en un colegio de monjas durante la época del gobierno militar. Entonces yo quería reflejar un poco cómo se vivía el ambiente en el colegio y cómo de alguna manera podía perjudicar la amistad de esas 4 jóvenes. y bueno, resultó que no tenía cómo venderla. Se daba en todos los colegios y estaba en muchas librerías, pero había que hacer facturas. Y para eso un librero de la Zamorano Caperán, muy antigua, que estaba en un par de años después de esto, cerró la librería. Me dice, ¿por qué no abre una editorial? No hace un giro editorial. Y así partió, digamos, la editorial. Pero partió en el fondo para que tú pudieras dar factura de tu venta. De mi venta. Más que hacer libros propiamente tal. Exactamente. Pero yo les voy a confesar también que mi sueño junto con estudiar, como les digo, literatura para escribir, y mi sueño era tener una librería, no una editorial, era tener una librería, hasta pensé en una librería con un café donde la gente fuera a sacar libros. En esa época no había nada de eso, no. ¿Ya? Pero era súper difícil. Y después que saqué este libro, como te digo, el nombre Editorial Forja se lo debo a mi papá, porque él se autopublicó un libro, ¿ya? Que se llamaba Caminante, y ahí le puso Ediciones Forja, no editorial, Ediciones Forja, y él creó la copita esta tan bonita que tiene como logo la editorial, ¿ya? Después mi papá lo publicó en Nacimiento, lo publicaron hartas grandes, pero esto quedó ahí. Y por lo tanto yo lo retomé y dije, bueno, si ya estamos en esta, pongámosle nombre. Y después de ayer empezó a tener distintas ediciones y a la segunda edición ya le puse Editorial Forja, ¿ya? Y a la tercera edición, bueno, y así de repente me llegó un libro de un muy buen escritor, que era amigo mío, doctor en literatura, y me dijo, ¿por qué no me sacas este libro de poesía? Tú estás en todas las librerías. Bueno, saquémoslo, a ver cómo nos va. Pero casi que fue como, no sé si accidente es la palabra, pero como que fue saliendo naturalmente una cosa tras otra. Yo fui creciendo en el mundo, de repente en este mundo editorial. Nunca hemos puesto avisos, nunca hemos hecho concursos para tener libros, sino que lo que sí tuve la visión en su momento, una visión bastante adelantada, porque no la tenían las editoriales nacionales, es de crear una página web. ¿Ya? Y eso se lo debo a mis hijos. Tengo 3 hijos y uno de ellos, mientras hacía su magíster, me dijo, yo creo que te ayudo, y me empezó a ayudar. Y resulta que ahí tuvo la visión de decirme, oye, yo creo que necesitas una página web. Y así como todo se fue dando, después me llegaron más libros y aunque resulte cómico, entonces ya no me servía estar en mi casa. Yo en ese momento era jefa de carrera de una escuela de traductores y empecé a tener problemas porque no me alcanzaba el tiempo. Contraté a una
a una colega que trabajaba conmigo en la escuela de traductores que se hiciera un poco cargo de esto, convencí a mi marido que me dejara construir en el garage, o sea, igual como, entonces yo digo, si los grandes magnates norteamericanos, decía yo, lograron surgir desde el garage, y ahora tenemos una casa editorial bastante bonita, les voy a contar. Así que no somos unos magnates, pero hemos crecido y estamos del garage a la casa editorial. ¿De eso cuánto tiempo ha pasado, María Eugenia? 17 años. 17 años. Mira, qué harto tiempo. Y están trabajando también como familia, ¿no? Bueno, uno de mis hijos, que es ingeniero comercial, es magíster en marketing y todo eso, una vez que hizo su práctica, él la verdad que tenía un muy buen ofrecimiento de trabajo, pero me dijo, yo me quiero quedar trabajando contigo. Y bueno, con esto que yo siempre quería una librería, creamos con 2 de mis hijos una librería virtual. Fue, yo te diría, como las primeras librerías virtuales, que es el Ático ahora, la distribuidora de librería virtual El Ático. Uh-huh. Pero en ese momento era Forja con librería virtual. Perfecto. ¿Ya? Uh-huh. Y ahí entonces, cuando él empezó a trabajar conmigo, se hizo cargo de la distribución y de la librería virtual, ¿ya? Y ahora, después de hace 2 años solamente, una de mis hijas, que es periodista, Daniela Valle, se hizo cargo de la gerencia y yo estoy a cargo de la edición. O sea, yo produzco los libros, seleccionamos con un comité editorial los libros, produzco con Lorena, que ustedes la deben conocer de nombre, Lorena García, que es mi subeditora, revisamos, tenemos también a 3 subeditores o correctores que nos ayudan hasta tener el libro completo. Y ya cuando tenemos el libro completo, Daniela se encarga de la difusión, de la distribución y de vender los libros. Sí, claro. ¿Ya? O sea, yo ya estoy en la parte de la dirección y de la edición. Que vamos a llegar a ese punto, porque es todo un tema, lo hablamos siempre, esto de que directamente decir la cuestión pirata, o sea, también ustedes combaten todo lo que se hace con la reproducción de los libros de forma ilegal, el encontrarlos, no sé, en ferias, en todas partes, en colegios. Eso es una cuestión súper potente. Es bien terrible. Mira, es terrible para los autores de repente. Yo les voy a contar que después de ayer, que fue esta primera novela que todavía se da en colegios, ya igual que la segunda novela mía, pero esta primera novela me pasó justamente que como se daba mucho en colegios, había una demanda alta. Había una demanda alta. Además la transformaron en obra de teatro en Buenos Aires, entonces ahí tuvo bastante difusión y apareció en el diario, en distintos diarios y comentarios. ¿Y qué sucedió? Que finalmente la piratearon y yo todavía tengo unos ejemplares porque fíjate que en ese momento, claro, yo quería, para mí lo más importante era ser autora, y el que piratearan mi libro significaba de alguna manera un orgullo. Claro. Un orgullo. Había una demanda tan alta. Claro. Entonces, pero después fui aterrizando y que de orgullo nada, que era puro perjuicio, ¿te fijas? Porque me perjudicaban mis derechos de autor, perjudicaba a la editorial y en definitiva perjudicaba a la gente que leía el libro, porque el libro pirata era de una factura mucho, es decir, infinitamente, con errores, páginas que de repente no se leían. Claro. Entonces, y bueno, y ahora último, como comentábamos, con uno de nuestros últimos libros también, estuvo el libro 2 meses entre los 10 más vendidos, pero ahora lo encuentran en todas las esquinas de Santiago. Entonces, es bien terrible para la autora, es bien terrible para nosotros que invertimos en ese libro bastante. Invertimos esfuerzo, invertimos en digamos, recursos, en impresión, en sacar el libro. Y bueno, y lo tenemos... Pero ante eso no se puede hacer mucho, ¿no? Nada. O sea, uno hace las denuncias del caso, ¿ya? Pero lo terrible es que no solo está en la calle, sino que hay algunas librerías establecidas que también han comprado el pirata. ¿Y qué haces? Entonces ahí nosotros hacemos la denuncia nomás, pero lo sacan y bueno. Bueno, yo creo que
también, y es algo que vamos a abordar más adelante, tiene que ver con la lógica de entender que el precio del libro es un precio que estás pagando por un trabajo, por una calidad, que es un precio que además le va a llegar a autores o autoras, como dices tú, a la editorial, a quienes trabajan en la editorial. Entonces, levantar también esa valorización del libro como un pago justo, por decirlo de una forma. Pero hay toda una cultura también. Claro, ahí. que también siempre ha estado como esta percepción de que los libros en Chile son caros, ¿no? ¿Tú compartes eso como que, no sé, pues en Argentina uno va y los libros son más baratos, no sé, están Sí, yo creo que es un mito ahora ya. no tanto a más esta altura. barato. Ahora Sí, no yo tanto creo que más ya no barato. son tanto más baratos. Ya, ahora, es cierto que tenemos el IVA del libro, que ahí ha habido todo un debate. Yo siempre, desde hace muchos años que pertenezco a la asociación. Antes se llamaba Asociación de Editores de Chile, ahora se llama Asociación de Editoriales de Chile. ¿Ya? En esa época éramos muy pocos, ahora creo que ya se agrupan 160 editoriales, porque hay muchas editoriales pequeñitas de 3, 4 que han estado saliendo al mercado. Y bueno, la preocupación fue durante mucho tiempo cómo eliminar el IVA del libro, pero aún no tenemos, hay que trabajar firme por una política del libro que proteja y que impulse al libro nacional, y eso va desde que las compras públicas adquieran, o sea, que cuando, por ejemplo, en los CRA, en las compras del Consejo y todo eso, se le dé preferencia al libro nacional, sí, al libro de editoriales chilenos, una forma también de darle un impulso a nuestros autores. ¿No? Es que además también yo tuve la fortuna de trabajar en LOM, que también es una editorial más o menos de similares características, pequeñita, no es tan chica, yo diría que es de las más grandes de las independientes, no sé si tú coincides, sí, pero LOM tiene bastante, sí, una trayectoria muy importante. Muy importante. Yo trabajé en LOM cuando recién salí de la universidad, el 2019, si no me equivoco, y también ahí conocí un poco más del mundo de las editoriales, y además las editoriales también compiten con transnacionales gigantes que vienen de afuera y que son, no sé, pues española, entiendo en su mayoría, que también son como gigantes del mercado. Entonces, claro, lo que dices tú, esta lógica de política pública para levantar las producciones que se hacen en el mismo país también podrían ser como estrategias, porque también las editoriales, entiendo yo, compiten con magnates de la industria. Claro, y no solo eso, sino que sucede, por ejemplo, a nosotros nos ha sucedido con varios autores, que tú, como editorial independiente, uno va buscando entre los escritores emergentes que tú vas viendo que realmente tienen valor, que son originales, etcétera. Entonces, le publicas a un escritor emergente una primera obra, te empieza a ir bien, difunde su obra, le publicas un segundo libro, empieza a ser conocido, y ya cuando quieres publicarle el tercero, ya resulta que vienen las transnacionales y hacen unos contratos con los cuales que tú no puedes competir con ellos, y tampoco uno puede cortarle las alas a los autores, porque obviamente nosotros como editorial independiente no tenemos las mismas posibilidades, aunque hemos ido creciendo, ahora tenemos internet, tenemos la venta electrónica, por ese lado podemos un poquito estar a la par, pero se te hace difícil. Bueno, estamos conversando con María Eugenia Lorenzini, directora de Editorial Forja, sobre el mundo de los libros, sobre su experiencia personal, y vamos a ir a un tema musical, y al regreso vamos a conversar del Silencio de Irene, que es su última obra. Ahí está súper bien. Hemos seleccionado, Sofi, a Soledad, esta cantante argentina. Vamos a escuchar algunos temas de ella, aquí en Con Mirada de Mujer, y regresamos de inmediato. Querido Francisco, ahí sí escuchamos el primer tema musical. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Ahora sí, parece que sí. Estamos en Con Mirada de Mujer, conversando con María Eugenia Lorenzini, quien es directora de Editorial Forja. Hemos conocido parte de su motivación para crear esta editorial, y la Sofía tenía una pregunta. Sí, estábamos conversando un poco fuera del micrófono con María Eugenia, porque yo le quería preguntar de dónde venía el nombre de la editorial. Y yo le preguntaba si tiene que ver con el verbo de forjar, y
que ojalá nos puedas contar al aire ahora la historia en el fondo de por qué está este nombre, y yo voy a ir mostrando por mientras el logo de Forja ahí. Claro, mira, bueno, como te dije anteriormente, eso lo creó mi papá, incluso lo dibujó él mismo. El editorial Forja viene, claro, por el nombre forjar, tú estás forjando, estás creando algo. Y si ustedes se fijan, si tienen la posibilidad de conocer el logo de Forja, tiene unos puntitos que vendrían a representar las palabras, y esos puntitos terminan en una especie de copa con un corazón adentro. Ajá, o sea, sí. Esas palabras van a forjar y van a crear un mundo. Esa es la idea, ¿te fijas? Qué lindo, me encanta. El libro es un mundo, es el mundo ficticio. Nosotros empezamos en realidad con narrativa, empezamos con ficción preferentemente, pero si es un ensayo también es un mundo, y todo lo que tú creas es un mundo que le llega al otro, ¿te fijas? Qué lindo, me encantó como la metáfora de la idea de forjar algo, y como el libro igual está forjando algo en el sentido de una creación, lo encuentro precioso. Sí. Además que es lindo, es el diseño bonito, por lo menos. Bueno, viene muy de cerca la filmación, no, sí, pero sí, muy no, simbólico. es muy simbólico. Pero curioso porque lo habíamos visto en todos nuestros libros y no se nos había puesto como a reflexionar sobre el logo mismo, sobre claro. Forja. Pero el Forja me gusta, además una palabra corta, ¿no? Encuentro que sí. queda perfecto. María Eugenia, tu última obra que se lanza formalmente el 11 de mayo, Sí. ¿verdad? El silencio de Irene, que ya está en preventa en Antártica. Sí, ahí está con solamente una lo pueden preventa. encontrar. Nosotros lo tenemos aquí, que nos ha traído a María Eugenia este libro. Y no sé, cuando veo el título me imagino muchas cosas, pero estuve leyendo un poco la contratapa. ¿Qué nos puedes...? A ver, primero que todo, ¿por qué surge este libro? ¿No? Un poquito se nos puede adelantar. ¿Y qué significa para ti hacerlo? Porque está como bien potente la difusión y muy expectante al lanzamiento. Mira, bueno, la verdad es que uno escribe de lo que sobre lo que le importa, o uno escribe cuando algo le impacta. O sea, ya les conté un poquito cómo nació después de ayer. Después escribí una novela histórica que se llama Sewell, Luces, Sombras y Abandono. Y eso es porque conocí la ciudad de Sewell, que me impactó, y me imaginé la vida de los mineros ahí. A poco andar me enteré, empecé a estudiar y me di cuenta que en Sewell era una ciudad minera donde estaba toda la historia de Chile, o sea, todo lo que ocurría en el resto de Chile había de alguna manera ocurrido en Sewell. Y bueno, y esa novela histórica también se dio en colegio. Pero después, con el paso del tiempo, me empezó a preocupar mucho más todo el tema de la mujer, ya todo el tema de la mujer, y el tema de la mujer, sobre todo de la mujer en épocas pasadas, y de su lucha por ganarse espacio. Y ahí nació Escucha Corazón, la novela Escucha Corazón, que trata de la historia de una actriz de radioteatro que trata, ¿verdad?, de salir adelante en un mundo en que era tan adverso para las actrices, para los actores y también para las mujeres que trabajaban sobre todo en ese tipo de medios. Y ahora, claro, siguieron pasando los años, porque les digo que uno, lo que le va impactando a lo largo de la vida, me empezó, yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Chile, que mi preocupación comenzó a centrarse en los migrantes, quizás en parte no solo porque lo que estamos viviendo. Mi abuelo fue un italiano inmigrante que luchó en la Primera Guerra Mundial y que dejó su país y se estableció en Chile y hizo de Chile su patria, no volvió nunca más a Italia. Entonces empecé a ver todo esto que estaba sucediendo en nuestro país con otros ojos. Y en un comienzo pensé que iba a escribir iba a empezar a escribir una historia similar a la que de mi abuelo, y quizás metiendo mucho de la vida de mi abuelo. Me puse a escribir montones de páginas y me di cuenta ya cuando iba como a la página 50 que en realidad el abuelo no era el personaje protagónico, sino que el personaje protagónico era un nieto. Y
así nació la historia de Alejandro Pisano, que les puedo hablar un poquitito más de él, pero sin hacer spoiler, para que tengan el deseo de leer el libro. Ahí sale acá en la parte de atrás lo presentan como el protagonista de esta historia, Alejandro. Claro, sí. Entonces el protagonista. Y bueno, y se dio también otra cosa, o sea, ya uno va pasando los años, ya harto madurita, empieza a pensar en cuál es el sentido de la vida. Tú comienzas a hacerte preguntas de lo importante que es en la vida tomar las decisiones correctas, atreverse de repente, porque quizás mi protagonista es justamente lo contrario, un tipo que de alguna manera en un momento dado se da cuenta que la vida le ha pasado por el lado, ¿ya? Que no tomó las riendas de su existencia y bueno, y las va a poder o no las va a poder tomar. Está a tiempo de tomarla, ¿cuándo es el momento? ¿Ya? Entonces, bueno, todo eso me dio como vueltas en la cabeza y fue haciendo aflorar este nuevo mundo en que el personaje principal es Alejandro. Así, a grandes rasgos. O sea, no es Irene. No es Irene, sí, yo iba a comentar lo mismo, curioso aquello. No es Irene. Pero no es Irene. ¿Por qué el silencio de Irene? Me va a decir, o sea, no, el silencio de Irene. Es que yo leo la parte de atrás, que en el fondo yo vine a conocer el libro hoy día, sabía que estaba, pero ahora leí. Y mi impresión, y quizás aquí, bueno, acá tenemos a la autora que me puede confirmar, pero claro, quizás Irene es un reflejo, a través de Irene parece que Alejandro se va descubriendo, va viendo la vida, por lo que leí atrás nomás. Mira, cuando tú recién empiezas a leer el libro, te das cuenta de que te encuentras con la historia de Alejandro Pisano, un hombre de mediana edad, de alrededor de 50 años, ya bastante... Para mí de mediana edad, no sé, para los chiquillos. Mediana edad. Yo estoy por ahí. Entonces, un hombre de mediana edad que de repente se despierta en un hospital totalmente inmovilizado y sin posibilidades de comunicarse. Y este hombre no sabe por qué está ahí, no sabe qué le ha pasado y va recordando solo girones de su vida, de su pasado. Pero lo que sí tiene absolutamente claro y lo que sí recuerda es a Irene. Y recuerda los momentos pasados con ella y quiere saber por qué y qué pasa con Irene. ¿Por qué nadie le habla de Irene? ¿Por qué Irene no aparece? Porque hay algunas personas que, una sobrina que lo va a ver, etcétera, y sin embargo, ¿qué sucede? Y se van mezclando capítulos del presente de él en esta situación inmovilizado, en que todo ocurre en su interioridad, con capítulos en que él recuerda parte de su pasado y se va hilando, claro, con elementos que van apareciendo en su presente. Perfecto. Por ejemplo, él a los pies de su cama tiene un crucifijo y él al mirar el crucifijo inmediatamente recuerda el crucifijo del abuelo y ahí empieza en un capítulo del pretérito a recordar a su abuelo y la importancia que tuvo en su vida, y así se va mezclando hasta que se arma este rompecabezas que nos va aclarando la situación y nos va haciendo ver qué va a pasar con Alejandro, qué ocurrió o qué va a ocurrir con Irene y qué va ocurriendo con cada uno de los personajes que van apareciendo en ese momento. Qué intriga, qué intriga. Ya me parece atractivo esta pequeña descripción. Y claro, para cualquier persona agarrarlo, leer que se llama o que se titula El silencio de Irene, ver la contraparte y que ya la contraparte se hable de que es Alejandro, protagonista de Irene, yo creo que ya es un primer como gancho que llama la atención, que dan ganas de cómo meterse en esta historia. Claro, pero ahí dice que él quiere, si tú te adentras, que él quiere, que no es capaz de entender las razones del silencio de Irene, ¿ya? Porque aquí hay, bueno,
es que no quiero contarles más, porque no lo van a leer. Yo también. Bueno, uno puede acceder al libro en estos momentos en Librería Antártica, El silencio de Irene. La preventa exclusiva con Antártica, ¿cierto? Sí. Y el 11 de mayo, desde el 11 de mayo después se va a abrir a todas las No, librerías. la preventa está hasta el 25 de abril. Así que desde el 25 de abril lo pueden encontrar en las páginas de nuestra editorial, www.editorialforja.cl, y en cualquier librería, en la Feria Chilena, en las Antárticas y en todas las otras librerías, no sé si en todas, pero yo les diría que pero las grandes cadenas, por lo menos. Y en las independientes, ¿sí? más Cataluña, tradicionales. Contrapunto. Estamos en la Universitaria, Perfecto. la librería Lolita, la librería Trayecto, librería Altamira. Algunas que leo, no todas las que leo, no es una cadena propiamente tal, es una franquicia, entonces son librerías independientes, ¿ya? Y así que bueno, ojalá les guste, léanlo, coméntenlo. Sí, qué entretenido, una novela. Promuévanlo. Sí, así lo haremos. Ahora, hablando del tema de Editorial Forja, volviendo un poco a esta construcción que tú has hecho, María Eugenia, hay diversidad, digamos, en las temáticas, aunque tú decías con El silencio de Irene que también hay un espacio importante, por ejemplo, para exponer ciertos temas que involucran a las mujeres. Hay temática de género, hay temática también de... me acuerdo de un libro que habla también sobre el abuso sexual. Sí, tenemos 2 libros sobre el abuso que están, yo te diría, en la mayoría de las bibliografías de otros libros que han salido después. Son libros testimoniales. A ver, yo les contaba que la editorial, cuando partió con esta novela que mencioné anteriormente, comenzamos justamente con narrativa, primero con narrativa y con poesía, ya con narrativa y poesía. Y la narrativa, las primeras obras que publicamos fueron novelas y cuentos y diferentes libros de poesía. Pero de a poco nos fuimos abriendo al ensayo, y ahora publicamos una cantidad bien importante de ensayos. Y dentro de ellos hay varios libros de temática de género, ya tanto como el lenguaje inclusivo, testimoniales. Tenemos libros de Iskra Pavés, por ejemplo, por mencionar alguna de nuestras autoras, que tiene el libro sobre el abuso, La niña liberada, que es un libro testimonial sobre el abuso, sobre el incesto. Te digo que nos abrimos a novelas que el tema central es el tema de la mujer, ¿ya? Así que ese es una parte bien importante. Y bueno, y entre los libros, les recuerdo de nuevo, pues están nuestros Con mirada de mujer, que yo digo nuestros porque los siento muy, muy, muy propios. Sí. ¿Y son siempre autores y autoras que escriben en español? ¿O hay...? Sí, pero no siempre, porque después, como varios de nuestros libros se leen en colegios, empezamos con traducciones de libros clásicos. ¿ya? Perfecto. Y entonces, por ejemplo, un excelente traductor nuestro, que es Claudio Rojas, nos tradujo Frankenstein. Después tenemos, qué sé yo, Papaíto Piernas Largas, tenemos Sin Familia, En Familia, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Empezamos a sacar nuestras propias traducciones, que son muy buenas y que se siguen dando en colegios, se venden en el mercado. Y queremos, ahora ya incluso nos propusimos que mensualmente tenemos que sacar un libro clásico. También sacamos clásicos chilenos. Perfecto. Clásicos chilenos, y por otra parte hemos traducido libros nuestros al inglés. Perfecto. Ya. O sea, de otros idiomas al español y del español hacia inglés. Del español. Son los menos. La verdad es que tenemos unos poquitos libros que primero publicamos en español,
que tuvieron muy buena llegada y que después entonces se tradujeron al inglés y se venden y han tenido aceptación. Yo tenía mis dudas de que pudieran llegar al público. Pero otra cosa importante, y por qué los tradujimos, ya que eso no lo hemos mencionado, es porque todos nuestros libros salen de inmediato en 2 formatos. Es decir, salen en formato impreso y en formato digital como ebook. Eso mismo estaba viendo ahora porque estoy divagando o revisando la página web de Editorial Forja, que además es muy amigable, debo decirlo, es muy amigable. Y puse mi nombre a ver si aparecía algo con Mirada de Mujer. Y claro, cuando está el libro, están las 2 opciones al tiro. Te da la opción de compra física y la opción de compra ebook, ¿cierto? Que es el formato como para Kindle o para leer digital. Sí. Y eso tiene, me imagino, una llegada internacional mucho más grande. Sí, es que, a ver, uno son los libros que se venden en nuestra página, pero también tenemos un distribuidor que distribuye nuestros libros en Amazon, en Barnes & Noble, en Libros Patagonia, o sea, están en varias plataformas, no solamente en la nuestra, pero la nuestra también la pueden comprar desde cualquier lugar, ¿ya? Y ahora, si tú me preguntas, había mucho temor, nosotros los editores y quienes nos dedicamos a esto, y me imagino que también los libreros teníamos mucho miedo de que de alguna manera el libro digital terminara o fuera la muerte del libro impreso. Pero en realidad no ha sido así. No ha sido así. Realmente parece que nadie va a ser capaz de terminar con el libro impreso, por lo menos no en mucho tiempo. La venta del libro digital está muy, pero muy por debajo de la venta del libro impreso. Ahora, sigue siendo más, entonces se siguen vendiendo más ejemplares en físico, digamos. Es decir, en nuestro caso 90% contra 10%. ¿Ya? Y yo diría que no es más de un 20%, en general fluctúa entre un 10 y un 20%, no es mucho más que eso. Entonces es súper... ahora, sí, para nosotros es muy importante tenerlos en ebook porque es nuestra forma, además de llegar con nuestros autores nacionales al extranjero. A veces, claro, uno participa en ferias, logra a través de algunos otros distribuidores, pero se hace muy difícil. Estamos en el último rincón del mundo, ¿te fijas? Entonces, llegar, piensen lo que significa... transportar libros, olvídenlo. Llevarse un libro al extranjero sale carísimo, un libro físico. O sea, las posibilidades son o el ebook o que se imprima en otro lugar. ¿Ya? Ahora están los pod, que es el print on demand, ¿ya? Y que en el fondo tú, el libro, tienes el PDF y lo entregas a un distribuidor y ese distribuidor... puede, si a alguien le interesa, imprimirlo en otras partes del mundo y llegar con ese libro también a otros países. Ahora, nunca es la misma impresión que el libro original, pero tú puedes tener el libro físico y es un poco caro. Claro. Es un poco caro en todas partes. Claro, de acuerdo con la demanda, con lo que va a aparecer. Claro, sí. claro. Bueno, vamos a hacer un último corte musical. Estamos conversando con María Eugenia Lorenzini, directora de Editorial Forja, sobre su último trabajo, El silencio de Irene, que nos dejó aún más expectantes con el desarrollo de este texto, ¿verdad? Hemos conocido también su vida y las motivaciones. Y bueno, vamos a escuchar un nuevo tema musical de Soledad y regresamos en Con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Bien, ya estamos de regreso. Poquitos minutos nos restan de esta grata conversación. Se nos fue rápido, María Eugenia. Nos pasó volando. Eso evidencia que nuestra invitada es un 7. Ay, gracias. Porque fue muy cómodo conversar, conocerte. Tenías mucho tema, además. Sí. También nos deja, como te decía en la canción,
un aire esperanzador, porque uno a veces en forma errada pensara que los libros, como que está esta percepción como que no leemos mucho, como que nos cuesta leer, que no hay fomento lector, pero al parecer no todo está perdido con los libros. Tú nos dices que igual cuesta, pero está vigente. Sí, bueno, como les decía, necesitamos más políticas públicas, más fomento, necesitamos que haya más librerías a lo largo de todo el país, y ojalá la gente se entusiasme y lea. Si la lectura es muy entretenida, o sea, no hay mejor entretención, y que en los colegios se fomente también la lectura de los chiquillos, seleccionando libros que sean entretenidos, que lleguen, que sean con temáticas que les interesen. Y la última cosa, porque sé que tenemos poco tiempo, nosotros tenemos una línea de libros de fútbol. Nosotros pensamos que claro, podría ser poco serio para la línea que teníamos, pero resulta que son libros de fútbol súper bien escritos por periodistas la mayoría, y tan entretenidos que esos temas llegan a los jóvenes. O sea, no importa cuál es la temática, la cosa es que leas y te entretengas, o sea, que los chiquillos tengan la posibilidad de elegir en un abanico grande, y si su temática y si su tema en el momento del fútbol, lean de fútbol. Si su temática es qué sé yo, de música, lean de música, lean de sus cantantes favoritos, es decir, darles toda la mayor cantidad de posibilidades como para que el libro no solo subsista, que yo no tengo dudas de que así va a ser, pero para que tengamos en nuestro país más lectores y por lo tanto más autores de calidad, más posibilidades de llegar. Sí, además este es un aporte a la comunicación finalmente, o sea, la lectura, el conocer más palabras, es un aporte a la comunicación. Y yo me quiero quedar con lo último que dijo María Gloria, que lo encuentro precioso. María Eugenia, perdón, porque finalmente, si te gusta algo, seguro alguien escribió de eso antes. Entonces, como que pienso en la diversidad de temas, como dices tú, de fútbol, de música, de cocina. Hay mucha diversidad en los temas de los libros. Entonces, si hay algún tema que te interese, probablemente o muy seguramente va a haber un libro de ese tema para que puedas en el fondo leer y conocer más de aquello. Así que yo me quedo con esa última reflexión que hizo María Eugenia, porque me hace mucho sentido que hay lectura, hay de dónde buscar. Sí, y bueno, la editorial Forja que dirige María Eugenia está presente en muchas librerías, las más conocidas cadenas también del país. En internet. Pueden buscar editorialforja.cl y ustedes van a apreciar la gran diversidad que hay de títulos de distintos temas. Y es una buena instancia a veces para uno mismo regalarse un libro o bien regalar a otros, entrar a lo que es la editorial Forja. María Eugenia, te queremos dar las gracias por haber estado aquí en los estudios de la radio de la Universidad Central, por haber venido para acá. Yo sé que ha sido un día muy movido y gracias por ese esfuerzo, por darte este tiempo y hablarnos de tu vida y de las motivaciones, porque sin duda, que es uno de los objetivos de nuestro espacio, también esos testimonios, en tu caso, inspira a otras, nos inspira a otras, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Alejandra, gracias Sofía. Ha sido un agrado enorme estar conversando con ustedes. Los invito a leer el libro El silencio de Irene. Sí, El silencio de Irene. Ojalá les guste, y a buscar entre todos nuestros muy buenos autores de Editorial Forja. Créanme, tenemos escritores buenísimos y van a encontrar, como decía Sofía, temas bien diversos que más que seguro van a ser del agrado de ustedes. Bueno, estamos muy agradecidas, de verdad. Te deseamos lo mejor con El silencio de Irene. Vamos a leer. Recuerden que está en etapa de preventa en Librería Antártica y lo mejor para ti, para tu familia, para toda la editorial que diriges. Gracias, muchas gracias. Estuvimos ahí con María Eugenia Lorenzini, directora de Editorial Forja, hablando de los libros, de sus proyectos y de este maravilloso libro que lo vamos a leer, El silencio de Irene. Querida Sofía, nos tenemos que despedir. Nos despedimos, nos pasó volando el día de hoy. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias al equipo de la radio que nos están escuchando. Nos vemos el próximo lunes en el mismo horario con un nuevo Con Mirada de Mujer. Así es, que estén muy bien, gracias a todo el equipo y cuídense en estas semanas. Nos vemos. Chao, chao.